Señores, Gustavo nos llama para decirnos algo importante que no mencionamos cuando hablábamos de los jerarcas que probablemente sean anunciados en la jornada de hoy, luego del encuentro del presidente electo Tabaré Vázquez con su gabinete ministerial. Es muy probable que sea anunciado como próximo embajador de la República Argentina Héctor Lezcano. Que ustedes identifican plenamente, un hombre de confianza de Vázquez, además con tareas diversas, realizó incluso en su momento, aceptó el Ministerio de Turismo, trabajando en el Ministerio con mucha eficiencia hasta que se llegó a una situación de crisis allí que sorpresivamente para algunos hizo que Lezcano renunciara a su cargo, ¿verdad? Va a ser designado como nuevo embajador en la ciudad de Buenos Aires. Todo, por lo menos, los índices están apuntando a eso. Debemos recordar que la embajada argentina es una de las 2 o 3 embajadas más importantes para nuestro país y sobre todo tomando en cuenta, digamos, las serie de dificultades y de contratiempos que hemos tenido en los últimos meses, en los últimos años con el vecino país. Pero hoy es lunes y los lunes es día de la columna del profesor Gerardo Caetano para comenzar la semana con actividades, con cosas, con análisis que tienen que ver con hechos importantes de la actualidad nacional e internacional. Esta es la última columna de este año 2014, una columna que celebramos todos por la autoridad, por la responsabilidad, por la seriedad y por la capacidad que significa tener la colaboración de Gerardo Caetano semana a semana aquí en nuestro programa. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sabés que no te escucho bien, Gerardo? A ver, ¿me escuchas bien ahora? Ahora te escucho mejor, ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Bien? Bien, terminando el año. Sí, como todos, ¿verdad? Como todos. Con una sensación de deseo que termine el año para que llegue un descanso que sea reparador de tanto esfuerzo. Sin duda. Tiempo de balance y de prospecto. Ahí está. Como diría Real de Azúa. Ahí está. 2 temas importantes, hay varios. Hoy, por ejemplo, es un día que va a ocurrir de todo aquí en nuestro país, en diputados, en el Senado, la reunión del Poder Ejecutivo a través de Homero Guerrero con los judiciales y registrales, los gremios, la reunión del doctor Tabaré Vázquez, el anuncio del Partido Nacional con respecto a quién va a ser su candidato para la próxima elección municipal aquí en Montevideo. Vamos a llegar justamente a este último tema que viene muy movido. Tempranito estuvimos hablando con Richard Reed, que asomó en los últimos días como un posible candidato también para el Frente Amplio. Richard Reed nos indicó que no hay absolutamente nada oficial al respecto y que por lo tanto él no está esperando absolutamente nada, aunque sería una noticia bienvenida por él. Pero antes que de llegar, digamos, a ese punto que va a ser muy importante y que va a ocupar en buena medida los primeros meses del próximo año a los montevideanos, como va a ocupar también a los departamentos del interior, la situación de Fernández Huidobro hoy va a tener, digamos que 2 momentos importantes. Uno de ellos va a ser recibido por el Frente Amplio, encabezado por su autoridad máxima, Mónica Xavier, y por el otro lado, Fernández Huidobro hablará sobre este tema, según ha sido anunciado por el doctor Tabaré Vázquez. ¿Qué podemos decir de este tema y qué se puede aguardar de este tema? Bueno, no descubrimos nada diciendo que Fernández Huidobro, aún antes de ser ministro de Defensa, pero sobre todo cuando fue ministro de Defensa, recordémoslo, a partir de una situación personal que aquejó al anterior ministro, que era el actual diputado Rosadilla, es un hombre extraordinariamente polémico, es un hombre que suele impactar fuertemente a la población y a los medios con sus dichos, que suele perder la línea
Y acá esto no tiene que ver con estilos. Por supuesto de que todos los estilos son en principio defendibles, pero hay cosas que rompen los estilos. Y creo que Fernández Huidobro se ha acostumbrado a romper los estilos mínimos de decoro y de consideración para sus circunstanciales contradictores, y creo que en varias oportunidades, bueno, ha pasado la raya de una convivencia política razonable, pero creo que en esta oportunidad la pasó demasiado. Y la pasó en una circunstancia muy especial. Primero, Fernández Huidobro no es solamente el actual ministro de Defensa, sino que ya ha sido designado como el futuro ministro de Defensa a partir del 1 de marzo. Claro. En una continuidad que, bueno, te confieso, me sorprendió, como creo que ha sorprendido a la gran mayoría de los analistas, porque uno diría, bueno, es el respaldo a un hombre que en la elección tuvo, bueno, un caudal importante de votos. Eso no es así. La KPL, fundada por Fernández Huidobro, prácticamente desapareció. Sí. Ha habido un pronunciamiento muy claro del soberano en el sentido de que no tiene caudal popular. 3.000 votos. ¿Cómo? 3.000 votos. Bueno, o sea, es un pronunciamiento categórico, que además fue precedido por una suerte de desgranamiento de ese movimiento, que presentó 3 listas diferentes. Bueno, una señal política muy importante. Uno podría decir, bueno, fue una señal en relación a un ministro que más allá de sus votos cuenta con un beneplácito generalizado de la opinión pública y de los grupos que conforman el Frente Amplio. No es el caso. Fernández Huidobro ha sido un hombre muy polémico dentro del Frente Amplio, ha tenido digamos, conflictos con muchos sectores y con muchos dirigentes del Frente Amplio, y particularmente ha tenido conflictos muy duros con organizaciones sociales. Gerardo, perdón, Gerardo. ¿Sabes una cosa? Vamos a procurar nuevamente comunicarnos contigo porque no estamos recibiendo bien tu mensaje y eso empobrece la calidad del mismo. Cortamos la comunicación y la reiniciamos de inmediato. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Perfecto. La merienda más sana está en la naturaleza. Dale a tus hijos lo más sano para que merienden, y también lo más natural. Hay que alentar y promover la merienda saludable para escolares y liceales. SMI, la mutualista más sana. 2900-6670. Señores, ya vamos a estar nuevamente con el profesor Gerardo Caetano. Les quiero decir que 10:30 de la mañana vamos a estar hablando a propósito de una iniciativa realmente muy interesante, una nueva campaña de seguridad vial, pero que tiene sus características muy especiales, porque se trata de una aplicación móvil dedicada a informar acerca del tránsito en tiempo real. Sí, exactamente. Estamos hablando de Oinks, la aplicación móvil dedicada a informar acerca del tránsito. En Twitter los conocemos como Chanchos Uy, esa cuenta donde la gente puede informar de la ubicación de los inspectores de tránsito y de los agentes de la policía de tránsito, ¿verdad? Se está buscando ahora lanzar una campaña de seguridad vial. Vamos a conversar con uno de los directores de Oinks acerca de cuál es el objetivo y cómo se pretende llevar a cabo una campaña a través de las redes sociales. Retomamos el contacto con el profesor Gerardo Caetano, que nos estaba diciendo en el momento en que interrumpimos la conversación porque no escuchábamos con precisión sus palabras,
que se trataba de una figura que ha sido caracterizada en los últimos tiempos, digamos, por expresiones muy polémicas, por problemas continuos con diversos sectores, incluso dentro del Frente Amplio, incluso con ex compañeros del Movimiento de Liberación Nacional. Nos decía que Gerardo Caetano, gráficamente, que en esta oportunidad había pasado la raya bastante más allá de lo admisible o de lo que es aconsejable. Gerardo, te seguimos escuchando, te pido disculpas. No, por favor. Ahora sí, estás perfecto, ¿eh? Bueno, perfecto. No, decía, no hay un caudal de votos que explique su designación. No hay un acuerdo generalizado respecto a su trabajo al frente del Ministerio de Defensa en la opinión pública en general y particularmente dentro del Frente Amplio. Es un hombre que tiene un estilo particularmente adverso al estilo que le conocemos al presidente Vázquez en términos de gobierno. Ah, sí, el totalmente antitético, diría Totalmente yo. antitético. Uno diría, bueno, a ver, voy a pensar en un ministro de Defensa más adverso al estilo de Vázquez. Bueno, no tengo dudas que elijo a Fernández Huidobro. Recordemos quién fue la ministra de Defensa durante la mayor parte de su periodo, la doctora Azucena Berruti, en las antípodas. Sí, y luego, pocas palabras. Y luego José Bayardi, que también tiene un estilo muy diferente al de Fernández Huidobro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué esta elección? Me adoran los milicos, dijo en el semanario Voces. Bueno, y yo creo que esa es la explicación. Esa es la explicación. No hay otra explicación posible, o por lo menos que me la expliquen. Yo no tengo ningún dato para, salvo los trascendidos de la prensa, respecto a, pronunciamientos de altos mandos castrenses en este sentido, salvo, por ejemplo, las declaraciones explícitas del integrante del foro Libertad y Concordia, que hizo un elogio encendido, advirtiendo además que en este último caso, una vez más vimos lo que muchas veces se da en este tipo de casos, que es la unión de los contrarios a partir de el lenguaje y la combinación de los combatientes. Los que han estado empuñando las armas de un lado y del otro terminan en una suerte de camaradería y de elogios recíprocos, difícil de entender para quien, ha padecido la violencia, la dictadura, el pasado traumático, pero esto no es solamente algo en el Uruguay, sino que la historia universal es pródiga en ejemplos en esta dirección. Lo que ocurre es que en este caso, en primer lugar, el ministro arremete contra una institución que merece, más allá de lo que pensemos, la admiración y el reconocimiento de todos los uruguayos. Sobre todo en tiempos de dictadura. Sobre todo en tiempos de dictadura, en los tiempos más difíciles. Una institución que, como toda institución, tiene absoluto derecho para manifestar su discrepancia respecto a políticas, a las políticas públicas, por ejemplo, que ha llevado adelante el ministro Fernández Huidobro respecto a un tema tan sensible como el de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Y en particular, la posición de Serpaj no es una posición en solitario, es una posición que prácticamente es la posición de todos los que de un modo u otro están involucrados en este tema, familiares, Crisol, prácticamente todas las instituciones. No hay una sola institución que diga, la política del señor ministro de Defensa respecto a la facilitación del acceso a archivos, respecto a la política de búsqueda de restos de desaparecidos, de justicia, de verdad, ha sido una política favorable. No, todas las organizaciones, sin una excepción, cuestionan las políticas. Además, Gerardo, perdón por la interrupción. Los otros días hablábamos con Milka González, ¿verdad?, que es una de las últimas viejas que quedan. Es una de las últimas 3 o 4 que se mantienen con vida, ¿verdad? A mí me importan mucho los familiares. Realmente las organizaciones
pueden tener sus altibajos, pueden tener sus zonas más oscuras, más brillantes, algunas pueden ser intachables, otras pueden ser menos intachables. Yo no entro en esa línea, ¿verdad? Me consta que muchas veces este tema ha sido de uso político. Bueno, eso lo hacen a las personas y de pronto no a las organizaciones en sí. Pero las personas que están por encima de todos nosotros, yo lo decía los otros días, yo me callo cuando el tema sale a la discusión y cuando hablan los familiares de detenidos desaparecidos. Allí me callo por muchas razones, porque creo que la conducta que han tenido muchos de ellos, la mayoría de ellos, ha sido ejemplar para la afirmación de la democracia en nuestro país. No ha sido una actitud, si bien ha sido una actitud de reclamo enérgico. Perdón, Gerardo, que intervenga en esto, pero no han ido más allá del reclamo enérgico, es decir, una sola venganza privada. Absolutamente. Milka González me contaba los otros días, lo contaba aquí, lo escuchó la audiencia de nuestro programa. Ella fue a defender concretamente a Fernández Huidobro a Europa, no lo había dicho nunca. Lo dijo por primera vez en nuestro programa los otros días, me lo señalaba. Yo fui a defender a Fernández Huidobro cuando Fernández Huidobro estaba metido en un aljibe. Fue con otras personas que ella mencionó. No lo había mencionado hasta el momento, pero lo mencionó con el sentido, no puedo reconocer a la misma persona que yo fui a defender y a procurar su liberación o un estado de cautiverio mucho más aceptable, con esta persona que está hablando en estos momentos. Le preguntaba a Milka, este es un tema que parece no moverse, tampoco le podemos pedir lo imposible a Fernández Huidobro en el sentido de que Fernández Huidobro de pronto no ha conseguido lo que otros tampoco consiguieron. Él se guarece en eso, ya lo había dicho también aquí en nuestro programa, yo no puedo torturar para que me digan dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Entonces la pregunta, más allá de la impertinencia, ¿verdad?, de las palabras de Fernández Huidobro, creo que impertinencia es una palabra que más o menos se acerca a la realidad de lo que expresó, ¿verdad?, y al rechazo que nos provoca, sobre todo en aquellos que tenemos, digamos, la convicción de que este es un asunto que ha comenzado a olvidar la sociedad y que eso es una gran injusticia que esté ocurriendo. La pregunta a Milka fue si realmente ellos estaban dispuestos concretamente a recibir los restos y cambiar ese descubrimiento que para muchos quedan poquísimo tiempo para lograrlo, a cambio de situaciones que no tengan nada que ver, digamos, con una sanción para aquellas que pueden ser los responsables. Milka me dijo que, lo dijo aquí en el programa, que eso había sido una cosa que se había trabajado muchísimo a través de familiares, que había sido impulsado por familiares, hasta que una voz se alzó, no la identificó, señalando que concretamente aquellas personas que concretamente tuvieran que ver con esos episodios iban a ser juzgados. Por lo tanto, quien delatara o quien dijera concretamente detalles de sitios en donde puedan estar enterrados los detenidos desaparecidos, de alguna manera iban a ser sancionados, lo que obstaculizaba más. Yo me pregunto en todo esto, estas palabras de Fernández Huidobro, tan impertinentes, ¿no?, tan fuera de situación, tan agresivas para todos, no solamente, especialmente para los familiares. Yo siempre pienso en los familiares, especialmente para los familiares, pero también para la sociedad, para los que seguimos creyendo que esta es una cosa necesaria para todos, que daría tranquilidad para todos, y que no se va a calmar con el paso del tiempo si no tiene solución. Estas palabras de Fernández Huidobro, por un lado, dejan pensar también lo otro. ¿Es posible realmente en el Uruguay? Milka dice que sí. Y dijo, hay un pacto. No lo puedo afirmar, no tengo pruebas, pero hay un pacto. Bueno, en primer lugar, yo sería más duro respecto al adjetivo, pero no es tiempo de adjetivos. Dejémoslo por impertinentes. Yo creo que son declaraciones inadmisibles que en otro tiempo hubieran generado inmediatamente el cese del ministro. Pero bueno,
estamos acostumbrándonos a desplantes que son algo bastante más que faltas de elegancia en el lenguaje, que son agresiones a la convivencia democrática. Y no me gusta que una sociedad se naturalice ese tipo de cosas. Porque como le hemos dicho tantas veces, cuando los jerarcas hablan, también están gobernando. Pero también estamos hablando de políticas. Y objetivamente, y esta es la opinión de todas las organizaciones, el ministro Fernández Huidobro no ha facilitado el acceso a archivos del Ministerio de Defensa. No ha facilitado gestiones en búsqueda de la proactividad que tiene que hacer el Estado para este tipo de cosas y que se está referida a pautas estandarizadas a nivel internacional. O sea que acá hay una discusión que está más allá de las personas, refiere a políticas. Y el ministro responde un debate sobre políticas con un agravio personal e institucional. Yo lo lamento particularmente, más de una vez lo hemos hablado. Fernández Huidobro se podrá decir muchas cosas sobre su vida y demás. Es un hombre extraordinariamente inteligente. Un hombre que fue, lo hemos hablado contigo más de una vez, un talento literario, sí, tal vez el gran talento literario del MLN, un hombre que ha escrito sobre muchos temas y con una gran capacidad. Pero desde hace un tiempo a esta parte, como le ocurrió a Milka, parece ser otra persona. O tal vez es la misma, pero en sus vericuetos más oscuros. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el Frente Amplio no era gobierno y cuando ni en el más ni en la visión más novelesca que podía haber en alguien podía suponer que Fernández Huidobro iba a ser ministro de Defensa. Cuando el actual shopping Punta Carretas sí, se estrenaba, que lo llevaron a Fernández Huidobro para que hablara de la cárcel. Sí. Y él terminó con una autodefinición que me impresionó mucho, pero yo creo que viene al caso. Él dijo, porque finalmente yo soy un milico viejo. Yo creo que esa visión, esa autopercepción como militar, está muy fuertemente integrada en muchas cosas que le han ocurrido. Está muy fuertemente integrada a su manera de hablar, a sus metáforas, que además son metáforas muchas veces muy militaristas, son metáforas de un nacionalismo peligrosísimo, y son metáforas que muchas veces, por si faltara algo, involucran perfiles sexistas. Todo esto hace que uno se pregunte, bueno, ¿este es el ministro que el Uruguay necesita en este momento particular? Cuando hay muchos familiares que ya tienen más de 90 años, sí, que están esperando, sí, que están viendo la última oportunidad. Exactamente, y que están viendo el fracaso de política. Durante mucho tiempo se dijo que sacrificar la justicia iba a permitir que militares involucrados, en forma más o menos indirecta, pudieran dar pistas para llegar a la verdad. La verdad que esa política ha fracasado, porque durante estas administraciones se le ha dado a esos militares todas las posibilidades para que, bueno, dieran paz a personas que ya tienen más de 90 años y que lo único que quieren saber es dónde están los restos de sus familiares. Y los que son más jóvenes también, Gerardo. Pero por supuesto. Y los que son más jóvenes, los hijos, los nietos. Lo que prueba la historia universal es que este tema no se termina, como mal se ha dicho, cuando se mueren. Una generación. No se termina. En España son los nietos y los bisnietos de los que lucharon en la guerra civil y los asesinados en los primeros años del franquismo, los que hoy están reclamando la apertura de las fosas. Sí. Este año próximo se van a cumplir 100 años del primer genocidio del siglo de los genocidios, que fue el siglo XX, el genocidio armenio. Bueno, en cuarta y quinta generación, aquellos victimarios siguen dañando a los descendientes de las víctimas. Sí. Está el ejemplo, por tantos motivos, particular, singularísimo, de la Shoah.
esto no se termina con los protagonistas, esto persiste, por eso el ministro de Defensa tiene que tener otra actitud a la que ha tenido. Además, Gerardo, también están muriendo los que saben, es decir, y se han callado hasta el momento, es decir, los de la vereda de enfrente también comienzan a morir o están en una etapa definitiva de su vida, ¿verdad? Y además en este tipo de procesos, cuando se advierte un pacto de omertá, un pacto de silencio, no hablar, de silencio, adquiere una importancia muy relevante los archivos, y el Estado uruguayo está omiso respecto de los archivos represivos, está omiso. ¿Y en referencia a qué digo que está omiso? En referencia a las pautas internacionales que se aplican respecto a los archivos represivos luego de pasados traumáticos como fue el pasado del terrorismo de Estado. ¿Y eso por qué puede ser, Gerardo? Bueno, seguramente porque hay pasados que no quieren ser esclarecidos, ni por unos ni por otros. Y en esto hay que romper definitivamente la teoría de los dos demonios, porque una de las pautas internacionales respecto a los archivos represivos es que hay derechos individuales, hay que preservar el derecho de las víctimas, incluso hay que preservar el derecho de los victimarios, que también tienen derechos humanos. Sí. Pero también hay derechos colectivos, por ejemplo el derecho de un pueblo a saber. Sí. Esos son derechos colectivos, están codificados, refieren a los instructivos que cualquier Estado debe llevar adelante cuando hay archivos, que se vuelven particularmente importantes cuando los testimonios fracasan, como han fracasado en el Uruguay. Bueno, y en eso pasa algo muy grave, Gerardo, por lo menos es una percepción personal que tú puedes descalificar totalmente. Se está apagando el vigor con que el ciudadano uruguayo se interesaba sobre este tema. Claro, por eso, porque el Estado no tiene que hacer lo que es popular siempre, por eso, porque el Estado tiene obligaciones que están más allá de la mayor o menor popularidad de algunos temas. El Estado está obligado a llevar adelante políticas justas. Y hay políticas públicas que hay que discutir y que este ministerio no ha facilitado. Entonces, más allá de los agravios, más allá de las situaciones personales, más allá de este tipo de cosas que involucran a una persona, bueno, de lo que hay que discutir es de las políticas. Sí. Y las políticas realmente no han sido las correctas. Y me gustaría discutir sobre eso y no sobre las personas. Más allá que también te digo, hoy es un día muy importante porque por un lado Fernández Huidobro va a reunirse con Mónica Xavier y el Frente Amplio. Representante del Frente Amplio, y va a reunirse con el presidente electo. Sí, que además le advirtió que quería hablar sobre este tema. Y ahí te hago una pregunta, Gerardo. Hay quienes sostienen que esta situación hubiera sido insostenible para cualquier persona que no fuera Fernández Huidobro. Es decir, que hubiera sido desplazado, ¿verdad?, de la nominación que ya tiene a ser el futuro ministro de Defensa, como ya lo es. Ahora, ¿qué impacto causaría una modificación de ese estatus adjudicado por el presidente Vázquez, por un lado? Y por el otro lado, ¿qué pasa si el doctor Vázquez, porque me parece mucho más importante incluso la reunión de Vázquez, por las consecuencias, ¿qué pasa si Vázquez ignora la indignación y las palabras durísimas que han llegado de la interna del Frente Amplio y de las organizaciones y los familiares respecto a este tema? Está muy bien hecha la pregunta. ¿Por qué? Porque uno siempre ve los costos, por ejemplo, en este caso, de cesar al ministro. Sí. Pero no ve los costos de no hacer nada, o por lo menos de que todo siga igual, o que todo siga más o menos igual. Yo creo que la reunión pública del presidente electo con el ministro vigente y el ministro designado ya es un hecho político de enorme magnitud. No va a ser una reunión sencilla, y quienes conocen al presidente electo, al doctor Vázquez, saben que
a criticar muy duramente y va a establecer condiciones muy duras en caso de una continuidad del cargo de Fernández Huidobro como ministro de Defensa. Probablemente una rectificación incluido. Probablemente una rectificación, pero además un ministro de Defensa bajo un gobierno de Tabaré Vázquez, este tipo de declaraciones las hace una sola vez. 2 veces no las hace. Sí. Yo tengo esa plena convicción. Sí. Pero Daisy Tourné lo sabe. Daisy Tourné lo sabe. Y otros jerarcas también lo saben. Pero yo creo que no va a ocurrir lo que tal vez fue una señal muy importante. No va a ocurrir. No va a ser cesado el ministro. No va a caer su designación como ministro a partir del 1 de marzo. Me resultaría extraordinariamente sorprendente que eso ocurriera. Pero con amarilla intensa queda. Pero una amarilla con pecas. Sí. Y espero que esa amarilla con pecas no solamente refiera al estilo, no solamente refiera a los dichos, no solamente refiera a la manera que tiene el ministro de comunicarse con la población. Me gustaría mucho que hubiera un esclarecimiento respecto a cuáles van a ser las políticas, porque el ministro se ha agraviado respecto a que hay dudas de cuáles son las políticas públicas de los gobiernos de José Mujica y de Tabaré Vázquez respecto a este tema. Y la verdad es que hay dudas, y entonces es bueno esclarecer. Hay dudas respecto al acceso de los archivos, hay dudas respecto a cómo se está facilitando la acción de la justicia, hay dudas, y sería bueno, incluso sobre todo en la perspectiva de dejar definitivamente esas dudas atrás, que hubiera un esclarecimiento. Si todo esto sirve para que haya un esclarecimiento pleno y una profundización de políticas públicas que busquen lo que los gobiernos han insistido, que es esos 4 elementos que están articulados, que son justicia, verdad, memoria y reparación, bueno, a pesar de que es un episodio lamentable, sí, sí, habrá servido para algo. Ahora, si en realidad lo único que hay es, bueno, un cambio en el estilo y que el Ministerio de Defensa se comunique a través de un vocero y que el ministro Fernández Huidobro continúe con sus políticas, pero no tenga comunicación ni haya espacio para este tipo de agravios. Bueno, la verdad es que el problema va a seguir existiendo. Bien. Gerardo, al amigo, gran año 2015, buenas vacaciones, nos reencontramos en febrero, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Un beso a la familia, ¿eh? Claro, y bueno, y yo, si me dejas 10 segundos, sí. Un gran abrazo para ti y para tu familia, sí. Con el agradecimiento y la gratitud por tantas cosas, y un gran abrazo para... Es recíproco eso, ¿eh? ¿Cómo? Es recíproco eso, entre amigos no se cuenta eso, no ¿eh? se cuenta. No hay cuentas. Bueno, ya sé, pero igual a uno siente las ganas de decirlo. Y a toda la audiencia un gran abrazo. En la adhesión o en la discrepancia, la audiencia sabe que bueno, que yo lo único que persigo es contribuir a pensar, y que lo que digo solamente me representa a mí, y representa en el error o en la discrepancia, bueno, lo que creo sobre los asuntos. Y en ese sentido, por supuesto, los mejores deseos para el 2015. Ojalá que el país todo, después de un ciclo electoral, que todavía queda la marca de mayo, sí. Bueno, pueda reencontrar su senda, y que más allá de nuestras diferencias, por suerte somos diferentes, sí. El país encuentre los mejores caminos para darle una mejor convivencia y más derechos y una mejor vida colectiva a una población que tanto lo merece, sobre todo a los que más lo necesitan. Un abrazo grande, Gerardo, que pases lindo, para ti y para todos los chau, nos vemos, chau.